Hola. Cuando vi a mi esposo revisando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera la verdad. No por pánico a ser descubierta. Sino porque sabía exactamente qué mensaje estaba a punto de encontrar. Ese mensaje. El que no borré. El que podía destruir todo. Me lancé hacia él, intentando arrebatarle el móvil de las manos, pero lo apartó con agilidad, con una expresión helada, tan contenida que me dolió más que cualquier grito. Observé cómo sus cejas se fruncían, cómo sus labios se tensaban. A medida que leía línea por línea, y yo solo pensaba en una cosa: hasta aquí llegamos. Sí, estaba a punto de conocer la verdad. Pero no toda la verdad. No la historia completa. Porque ese mensaje era solo una pieza. Solo un atajo hacia una herida más profunda. El teléfono vibró de pronto en sus manos. Apareció una nueva notificación. Lo vi palidecer. Sus ojos se congelaron sobre el nombre del remitente. Dejó de respirar. Literalmente. Yo mordial. Interior de mi mejilla, ese tic nervioso que tengo desde niña. Sentía un zumbido en la nuca, una mezcla de adrenalina y pánico que me dejaba sin aire. Sí, 3 meses atrás cometí un error. Uno que cambió mi vida. Y ahora, si me lo permiten, quiero contarles cómo empezó todo realmente. Pero antes de compartir con ustedes el secreto que he ocultado durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y díganme, ¿alguna vez guardaron un secreto que, tarde o temprano, salió a la luz? Nunca supe cómo se sentía morirse lentamente hasta que la rutina empezó a borrarme. No fue de golpe, no hubo gritos, ni traiciones obvias, ni portazos. Fue como el desgaste de una piedra bajo el agua, constante, silencioso, invisible para los demás. Mi esposo y yo llevábamos casi 30 años juntos. Y aunque en las fotos seguíamos sonriendo, en la vida real nos movíamos como dos muebles. Viejos en una casa ordenada. Funcionales, presentes, pero completamente desvinculados. No había odio. Solo una calma vacía. Como si los dos hubiéramos firmado un pacto tácito de no molestar al otro. Pero a mí esa calma me mataba. Cada mañana preparaba el desayuno. Las mismas tostadas. El mismo café. Él salía sin mirarme. Decía, gracias, sin levantar los ojos del periódico. Luego la casa quedaba en silencio. Y ese silencio me pesaba. Como si alguien lo hubiera colgado del techo. No siempre fue así. Yo recuerdo cómo me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Recuerdo cuando me miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo, aunque yo ya me había rendido ante el espejo. Pero eso se había ido. Sin pelea. Sin culpa. Solo se había desvanecido. Fue entonces cuando llegó él. Mi sobrino. Bueno. En realidad era el hijo de mi cuñada, hermana de mi esposo. Técnicamente su sobrino. No lo veía desde hacía años. Había estado estudiando en el extranjero y volvía solo por un tiempo, mientras encontraba su lugar. Le ofrecimos quedarse en casa unos días. La primera vez que lo vi entrar con su maleta al hombro, me impactó. El niño que recordaba se había convertido en un hombre. Alto, seguro, con una sonrisa tranquila, de esas que no buscan impresionar. Me abrazó con fuerza y me dijo que estaba feliz de volver a verme. Su voz era cálida, su mirada clara. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me miraba de verdad. No pensé nada raro. De verdad que no. Era mi sobrino político. Solo me alegraba ver una cara nueva. Algo que rompiera con la monotonía de siempre. Pasaron 2 días. Él ayudaba en casa, era amable, educado. Y lo que más me sorprendía, me escuchaba. Me preguntaba cosas. Opinaba. Reía con mis anécdotas, aunque fueran tontas. Un día me vio frotándome el cuello y me preguntó si me dolía. Le dije que sí, que últimamente me sentía tensa, que los hombros se me cargaban como si llevara piedras encima. Me dijo, ¿quieres que te haga un masaje? Aprendí algunas técnicas en un curso de primeros auxilios. Me reí. Le dije que no era necesario. Pero él insistió con suavidad. No acepté ese día. Me dio vergüenza. Aunque la idea me quedó rondando en la cabeza como una brisa que se cuela por la ventana. A la noche, mientras me cambiaba para dormir, abrí el cajón de mi ropa interior y me detuve. Me di cuenta de que hacía años que no usaba ninguno de esos conjuntos. Siempre optaba por lo más práctico, lo más neutro. Cerré el cajón con un suspiro. Me metí en la cama sin ganas. Al día siguiente, mientras limpiaba el baño, me agaché y sentí un tirón agudo en la espalda. Sultan llamó. Él vino corriendo a ver qué pasaba. Me ayudó a sentarme en la silla del comedor. Ahora sí.
Que necesitas ese masaje, dijo con media sonrisa. Dudé. Pero el dolor era real. Y sus manos se veían firmes. Asentí, me pidió que me sentara al revés en la silla, apoyando los brazos en el respaldo. El primer contacto de sus manos fue profesional, medido. Empezó en la zona lumbar, subiendo con movimientos lentos y precisos. Yo me sorprendí. Lo hacía bien. Pero lo que más me impactó no fue la técnica. Fue el calor, llevaba años sin que nadie me tocara así. No hablo de deseo. Hablo de presencia. De tacto. De humanidad. Era como si cada centímetro que tocaba devolviera algo que yo había perdido. No dijimos nada. Él se concentraba. Yo ser los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, en un momento, su mano se detuvo en mi omóplato y se quedó allí un segundo más de lo normal. Sentí un escalofrío, terminó el masaje. Me dijo que esperara sentada unos minutos. Fue a la cocina. Me trajo un vaso de agua. Yo no sabía cómo mirarlo. Él parecía tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Y quizás no había pasado nada. Pero yo había despertado algo. Algo que no supe cómo volver a dormir. Esa noche soñé con una playa. No había nadie más. Solo él. Yo no decía nada. Solo caminábamos. Descalzos. El agua nos llegaba a los tobillos. Él me miraba. Yo bajaba la mirada. Y me desperté con una sensación entre el pecho y el estómago que hacía años no sentía. Desde entonces, todo cambió, y aunque no lo sabía todavía, ese momento en la silla fue el principio de algo que ya no tendría marcha atrás. Los días siguientes transcurrieron como si alguien hubiera girado levemente el eje del mundo. Nada se veía distinto en la superficie, las mismas rutinas, los mismos platos sobre la mesa, los mismos saludos formales. Pero dentro de mí, algo crujía. Como si un cristal que llevaba años intacto se hubiera agrietado de repente. No se rompía. No del todo, pero ya no era el mismo. Él seguía comportándose con naturalidad, como si nada en particular hubiera ocurrido. Ayudaba en el jardín, cocinaba de vez en cuando, y cada tanto se ofrecía a acompañarme al supermercado. Yo intentaba evitar el contacto visual. Me sentía torpe, expuesta, aunque nadie supiera lo que me pasaba por dentro, y entonces, una mañana cualquiera, pasó, estábamos los dos en la cocina. Mi esposo ya se había ido al trabajo. Yo lavaba unos platos y él, desde el otro lado de la encimera, me hablaba de una película que había visto en el avión. Nada especial, solo una conversación. Pero en un momento hizo una pausa, se acercó un poco más y me dijo que me veía distinta. Como más, despierta, murmuró, no. Supe qué contestar. Me limité a sonreír, sin mirarlo directamente. Me ardían las mejillas. Pero antes de que pudiera decir algo, él dio un paso más. Su mano rozó la mía. Un segundo apenas. Solo eso, fue un gesto mínimo. Inofensivo, incluso. Pero ese roce contenía más electricidad que cualquier caricia que recordara de los últimos años. Ese día no comí. Caminé por la casa con una especie de hormigueo constante en el estómago. Me refugié en la costura, en el jardín, en cualquier cosa que me mantuviera las manos ocupadas. Pero la mente volvía una y otra vez al mismo lugar. Me acosté temprano, con la esperanza de dormir y olvidarme de todo. Pero el sueño no venía. Mi esposo roncaba al otro lado de la cama. Yo lo miraba, intentando recordar la última vez que me había tocado con ternura. No podía, y entonces, al día siguiente, cuando él estaba en la sala revisando su portátil, yo pasé por detrás y noté que se frotaba el cuello, igual que yo lo había hecho días antes. Sin pensarlo demasiado. Dije, ¿quieres que te lo devuelva? El masaje, digo. Él levantó la mirada, sorprendido, y asintió con una sonrisa que se me quedó grabada. Fui por una toalla. La extendí en el sillón. Él se sentó. Me paré detrás y puse las manos sobre sus hombros. Sentí el calor de su piel, la tensión de sus músculos. Al principio, mis dedos se movieron torpemente. Pero poco a poco fui encontrando el ritmo. Lo que pasó después fue casi imperceptible. Él giró el rostro hacia mí. Nuestros ojos se cruzaron. Mi respiración se cortó. Y sin decir nada, simplemente, nos besamos. Fue breve. Casi casto. Pero absolutamente imposible de ignorar. Me alejé de inmediato. Murmuré algo sobre tener que ir a revisar el horno, aunque no había nada en la cocina. Me encerré en el baño. Cerré la puerta con pestillo y me miré en el espejo. No me reconocí. ¿En qué momento había cruzado esa línea? ¿Por qué no me había detenido? No podía culpar al vino, ni al cansancio, ni a una pelea.
No tenía excusas. Fue una elección. Instintiva, sí. Pero mía. Me duché con agua fría. Me puse ropa cómoda. Salí del baño con una expresión neutra, como si nada hubiera pasado. Él ya no estaba en la sala. Se había encerrado en su habitación de huéspedes. Durante la cena, apenas nos hablamos. Mi esposo preguntó cómo había estado mi día. Dije que bien. Él asintió, cortó su carne y no volvió a preguntar nada. Esa noche no dormí, revivía el momento una y otra vez. El beso. El calor. El vértigo. Pero también, la culpa. No porque sintiera que lo había traicionado, sino porque, en el fondo, había algo en mí que no se arrepentía. Y eso era lo peor. Al día siguiente, él me evitó. No se acercó. No me habló más que lo mínimo necesario. Lo acepté como una señal. Quizás él también había sentido que aquello no podía repetirse. Que debía quedar ahí, como un accidente, pero por dentro, yo no lo viví como un error, sino como un recordatorio de que todavía estaba viva, y esa simple idea me dio miedo, miedo de mí misma. Miedo de lo que era capaz de hacer. Pasaron 2 días así, fríos, llenos de distancia calculada. Me decía que era lo mejor, que las cosas volverían a la normalidad. Pero algo en mi cuerpo, una vibración interna, una necesidad, me desmentía. El tercer día, al llegar a casa después de hacer unas compras, lo encontré en el patio, regando las plantas. Iba a entrar sin decir nada, pero me detuve. Me miró. No sonrió. Pero tampoco me evitó, no sé por qué lo dije. No sé qué parte de mí tomó el control. ¿Podemos hablar? Asintió. Fuimos a la cocina. Prepare café. Nos sentamos uno frente al otro, no nos dijimos nada durante varios minutos. Solo bebíamos. Mirábamos las tazas. Hasta que él habló. Fue un error, dijo. Yo asentí. Sí. Pero fue real. Y ahí supe que todo seguía abierto. Que la grieta no se había cerrado. Que estaba ahí, más viva que nunca. No contesté. Me limité a respirar hondo y a bajar la mirada. Sabía que no estábamos en el borde del abismo. Ya lo habíamos cruzado, y aunque no sabía lo que vendría después, algo me decía que no habría vuelta atrás. Desde aquella conversación en la cocina, la casa se convirtió en un terreno minado. Cada rincón, cada gesto, cada silencio parecía cargado de algo invisible, una tensión sorda que se notaba incluso en los pasos. Él evitaba quedarse a solas conmigo, y yo no hacía nada por buscarlo, pero la verdad es que nos perseguíamos con la mirada como si nuestras pupilas buscaran confirmar que aquello sí había pasado, que no lo habíamos imaginado. Yo intentaba llenar mis días con tareas, armarios que hacía meses no organizaba, plantas que regaba 2 veces por día, incluso horneaba cosas que no pensaba comer. Mi esposo no notaba nada. Al contrario, parecía disfrutar ese súbito entusiasmo doméstico. Me decía que me veía animada, con más energía. Y esa frase me dolía más que cualquier reproche. En realidad, no era energía lo que sentía. Era ansiedad. Una especie de corriente que no se apagaba nunca. La noche no traía descanso. Me costaba dormir. Soñaba con cosas sin forma, puertas que no abrían, pasillos sin fin, relojes que giraban hacia atrás. Y siempre, en algún punto, estaba él. No hablaba, solo me miraba. Y yo sentía vergüenza. Y deseo. Y miedo. El tercer sábado desde su llegada, mi esposo anunció que debía ir a la ciudad por trabajo. Pasaría la noche allá, y regresaría al día siguiente. Me besó en la frente antes de salir, algo que no hacía desde hacía meses. Su tacto fue breve, mecánico, casi culpable. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba. Sentí una punzada en el pecho. No por él. Por mí. Porque sabía lo que estaba a punto de pasar, y no hacía nada por evitarlo. La casa quedó en silencio. Él estaba en el patio, leyendo bajo el árbol. Yo lo observé desde la ventana. La luz del sol le marcaba la mandíbula. Se veía tranquilo. Y de pronto me di cuenta de que ese mismo día él también lo sabía. Que ambos estábamos en ese limbo esperando que alguien diera el primer paso. Al mediodía cociné algo simple. Puse la mesa en la galería. Comimos en silencio, con frases sueltas sobre el clima, las obras en la calle, cualquier cosa. Pero cuando me levanté a llevar los platos a la cocina, él me siguió. Me giré para decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, se detuvo cerca de mí, no me tocó. No me dijo nada. Solo me miró. Esa mirada no tenía deseo ni reproche. Era otra cosa. Algo más profundo. Como si quisiera saber hasta dónde podía avanzar sin romperme. No hice nada. Mi
Quedé quieta, respirando más rápido de lo normal. Él retrocedió un paso. Murmuró que saldría a dar un paseo. Asentí sin decir palabra. Lo vi tomar su chaqueta y desaparecer por el portón. Me apoyé contra la encimera. Cerré los ojos. Me temblaban los dedos. La tarde cayó despacio. Mi force. A mantenerme ocupada. Doblé ropa, limpié los cristales de la puerta trasera, hasta lavé las cortinas. Cuando el sol empezó a irse, la casa quedó sumida en un resplandor tibio, anaranjado, como si la escena esperara algo. Como si la historia estuviera a punto de girar, y entonces sonó la puerta. No fue un timbre. Fue un golpe seco. Me acerqué. Era él. Había regresado antes de lo que esperaba. Llevaba una bolsa en la mano. Dijo que había comprado una película para ver y algo de postre. Su voz era neutral. No fingía alegría ni buscaba simpatía. Solo se limitó a entrar y dejar la bolsa sobre la mesa. La imagen era ridículamente cotidiana, un joven trayendo una película, como si fuéramos dos familiares compartiendo un rato casual. Pero nada era casual. Nada era familiar. Todo estaba sostenido con hilos invisibles a punto de romperse. Dije que iba a hacer café. Puse la pava en el fuego. Prepare 2 tazas. Mientras revolvía el azúcar, escuché cómo acomodaba los cojines del sillón del salón. Puse las tazas en una bandeja y las llevé. Nos sentamos. La película comenzó. Ni siquiera recuerdo de qué trataba. Mis ojos miraban, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que nuestras piernas se rozaban, una corriente me atravesaba. Ninguno decía nada, hasta que, en un momento, giré levemente el rostro. Lo vi. Él también me estaba mirando. Fue ahí donde supe que iba a pasar, y por eso, antes de que cualquier cosa sucediera, me levanté. Fui a la cocina. Busqué una manta. Regresé y la puse sobre mis piernas. Un gesto pequeño, pero suficiente para decir sin palabras que yo también lo sabía. Que no me iba a ir. Que no iba a detenerlo. Cuando terminó la película, apagó la televisión. Quedamos en penumbra. El reloj del comedor marcaba las 11. Afuera, los grillos rompían el silencio. Y dentro de mí, algo crujía. No. Por miedo. No por duda. Sino por una certeza que me asustaba más que cualquier otra cosa. Quería que pasara, pero no pasó. No esa noche. Él se levantó. Me miró. Me dijo que estaba cansado. Que se iba a acostar. Asentí. Se fue sin tocarme. Sin decir más, me quedé sola, sentada en el sofá, con la manta aún sobre las piernas. La casa entera parecía conteniendo el aliento, y fue ahí, en esa pausa, donde comprendí que no era solo un juego, ni un capricho. Que no era simple atracción ni escapismo. Era algo más oscuro. Más profundo. Algo que no podía controlar. Me levanté. Fui a la cocina. Lavé las tazas. Apagué las luces. Subí a mi habitación. Mi esposo no estaba. Pero su ausencia, por primera vez, no era el problema. El problema era lo que yo ya no podía fingir que no sentía, y aunque no lo supiera aún, la próxima vez no habría marcha atrás. El domingo amaneció con un cielo turbio, de esos que no definen si lloverá o simplemente quedará todo nublado, opaco. Me desperté temprano, como de costumbre, aunque el cuerpo me pedía seguir acostada. En la casa reinaba el silencio. Mi esposo aún no regresaba y él seguía en su habitación. Al menos eso creía. Bajé descalza, intentando no hacer ruido. Al llegar a la cocina, lo vi de espaldas. Estaba preparando café. Su gesto era tranquilo, casi automático, como si se moviera por costumbre. Me vio entrar y sonrió. Yo no supe. As I responder. Solo me senté en la mesa, en silencio. No dijimos nada durante los primeros minutos. Me sirvió una taza. El aroma del café recién hecho llenó el aire. Mis manos rodearon la cerámica caliente, buscando un poco de firmeza entre tanto temblor interno. Todo parecía normal, y eso me asustaba más que cualquier tensión explícita. El hecho de que estuviéramos compartiendo desayuno como si la noche anterior no hubiera existido me provocaba una mezcla de alivio y decepción. Sentía que algo se había detenido justo antes de explotar, y no sabía si debía agradecerlo o lamentarlo. Después del desayuno, cada uno se ocupó de lo suyo. Yo me encerré en la habitación a ordenar un armario que llevaba meses acumulando polvo y desorden. Cada blusa doblada, cada caja abierta era una excusa para no pensar. Pero pensar era inevitable. La imagen de él frente al televisor, la manta sobre mis piernas, su mirada sostenida. Todo volvía una y otra vez,
como una escena que se niega a ser olvidada. A media tarde, decidí salir a caminar. El cielo seguía plomizo, pero no llovía. Recorrí el vecindario sin rumbo. Saludé a 2 vecinas, fingí interés en los jardines bien cuidados de la cuadra. Me crucé con un grupo de niños en bicicleta. Todo parecía ajeno, distante. Como si el mundo siguiera su curso mientras yo flotaba en otra frecuencia. Al volver, ya entrada la tarde, lo encontré en la sala, leyendo. Levanto la vista al verme. No sonrió esta vez. Solo me observó. Y por primera vez, sentí que él también estaba agotado de contener algo. Fui directo a la cocina. Empecé a preparar la cena sin pensar demasiado. Papas al horno, pollo con hierbas, algo simple. Escuché sus pasos acercarse. Sentí su presencia detrás de mí, pero no me giré. Durante la cena, hablamos poco. Comentarios breves sobre la película que había quedado a medias. Él preguntó si había noticias de mi esposo. Dije que no, pero que seguramente volvería. Esa noche, terminamos de comer en silencio. Recogí los platos. Él me ayudó a llevarlos. Cuando nuestras manos se rozaron, un escalofrío me recorrió el brazo. Pero esta vez no aparté la mirada. Fue entonces cuando dijo que tenía que salir a hacer una diligencia. No explicó más. Se fue sin prisa, con la chaqueta colgando del brazo. Lo vi salir por la ventana del comedor, y algo en su paso me resultó distinto. Más decidido. Más contenido. Me quedé sola. La casa volvió a quedarse muda. Lavé los platos con movimientos lentos. Se me quebró una copa, pero no la recogí enseguida. Me quedé observando los trozos en el fregadero, brillando bajo la luz de la cocina, como si tuvieran algo que decir. Cuando terminé, fui a sentarme al sofá. El reloj marcaba las 8:30. Encendí la lámpara. Tomé un libro, pero no leí. Pasé las páginas sin mirar. El pensamiento me golpeaba con fuerza. Si volvía ahora, si tocaba la puerta otra vez, no iba a poder detenerme. Ya no. La tensión era insostenible. No era una fantasía, ni un capricho. Era un punto de ruptura, y entonces, 1 hora después, volvió, entró sin hacer ruido. Cerró la puerta con cuidado. Se acercó. No llevaba chaqueta. Traía algo en las manos, una caja pequeña. Me la tendió sin decir palabra, la abrí. Era un pañuelo de seda, de un color suave, entre lila y gris. Me recordó a algo que una vez tuve en mi juventud. Algo elegante, sin pretensiones. Pregunté por qué me lo daba. Me miró, serio, sin desviar la mirada, y solo dijo que pensó en mí cuando lo vio. Esa frase, tan sencilla, me desarmó. No hubo beso. No hubo caricia. Solo una sensación clara y brutal. Estábamos en un lugar donde ya no podíamos seguir fingiendo que éramos quienes solíamos ser. Le agradecí con un hilo de voz. Dije que iba a ordenar la sala. Él entendió. Subió las escaleras y desapareció en su habitación. Me quedé allí un largo rato, sentada con la caja en las manos. El pañuelo caía como un susurro entre mis dedos. Me lo acerca al rostro. Su perfume era tenue, casi imperceptible, y en ese instante, supe que algo muy profundo había cambiado. Ya no era solo deseo. Ni siquiera curiosidad. Era una conexión que escapaba a la lógica. Un hilo invisible que nos unía y que ninguno sabía cómo cortar. Cuando mi esposo volvió, cerca de la medianoche, todo estaba en orden. La sala limpia, las luces apagadas, la cama hecha. Yo fingía dormir. Él entró despacio. Se cambió en silencio. Se acostó sin tocarme. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, escuchando su respiración, intentando adivinar si él también percibía el abismo que crecía entre nosotros, pero él no lo notaba. No en ese momento, y yo ya estaba del otro lado. Los días que siguieron a su regalo fueron extrañamente serenos. No por falta de tensión, sino porque ambos parecíamos haber aceptado, en silencio, la existencia de un espacio compartido. Que ya no era ni familiar ni apropiado. Un espacio al que no se llegaba con palabras, pero que se habitaba con miradas, silencios, gestos cuidadosamente medidos. Él se volvió aún más discreto. Ya no buscaba conversaciones innecesarias, ni prolongaba sus estancias en las zonas comunes. Evitaba tocarme incluso por accidente, pero sus ojos hablaban como si cada encuentro fuera una continuación del anterior. Como si todo lo dicho ya estuviera dicho, y solo quedara recorrer lo inevitable. El pañuelo, sin embargo, cambió algo en mí. No por lo que era, un objeto sin valor real, sin pretensión, sino por lo que representaba, la evidencia de que yo había sido pensada, vista, recordada,
por años, mi marido me había traído regalos prácticos, licuadoras, sábanas nuevas. Incluso una aspiradora el cumpleaños anterior. Siempre decía que eran cosas útiles. Y yo asentía, como si no esperara nada más, pero esa caja de seda tenía otra intención. No era útil. No servía para nada más que para envolver el cuello con suavidad. Y por eso, precisamente, era invaluable, la guardé en mi mesa de noche. No podía usarla frente a mi esposo sin levantar preguntas. Pero cada vez que la sacaba y la rozaba con la yema de los dedos, me invadía una calma extraña. No era culpa lo que sentía. Era tristeza. La de haber vivido tanto tiempo sin permitirme sentirme deseada. El viernes, mi esposo tuvo una cena de negocios. No me pidió que lo acompañara. Ni siquiera me preguntó si tenía planes. Supuso, como siempre, que yo estaría en casa, ordenando. Cosas que ya estaban ordenadas. Cuando se fue, aproveché para salir a tomar aire. Caminé sin rumbo, pero terminé en el café de siempre. Ese donde nadie me reconocía. Pedí té y me senté cerca de la ventana. Observé a las parejas en otras mesas. Las manos entrelazadas. Las sonrisas sin tensión. Me pregunté cuántas de esas personas se decían la verdad. Cuántas habían dejado de tocarse pero seguían juntos por costumbre. Cuántas vivían como yo. Al regresar, la casa estaba tranquila. Él no estaba. Supuse que habría salido también, y por alguna razón, eso me alivió. Me preparé un baño. Agua tibia, velas tenues, música instrumental de fondo. Necesitaba silencio del otro tipo. El que calma, no el que oprime al salir, mi pies una bata. Mi senté en la cama. Cerré los ojos. Escuché los ruidos mínimos de la casa, la madera que crujía, el zumbido del refrigerador, algún coche pasando a lo lejos. Fue entonces cuando oí la puerta. No la principal, sino la del patio. Ligera. Apenas perceptible. No fui a ver. No me moví. Sabía que era él, escuché sus pasos en el corredor. Después, la madera de la escalera, muy leve. No subía. No venía hacia mí. Solo pasaba, como si caminara sin rumbo. Pero yo lo sentía moverse. Sentía su duda. Su contención. Bajé. Lo encontré en la sala. La lámpara estaba encendida, su luz amarilla envolvía el lugar en una especie de calma irreal. Él estaba de pie, mirando una fotografía enmarcada en la repisa, una imagen antigua, de un aniversario, en la que mi esposo y yo sonreíamos bajo un árbol. Su expresión era difícil de leer. No tristeza. No celos. Algo más parecido a resignación. O comprensión. No dije nada. Me quedé en la entrada. Él se giró lentamente al sentir mi presencia, y entonces ocurrió. Sin anuncio. Sin estrategia, nos acercamos, nos besamos otra vez. Sin palabras. Con la torpeza de los que saben que no deben. Pero ya no pueden resistirse, pero fue diferente al primero. No había vértigo. Ni culpa. Solo una certeza tranquila. El reconocimiento de lo inevitable. Nos separamos lentamente. Yo no lloré. Él no explicó nada. No hacía falta, me giré y regresé a mi habitación, me metí en la cama. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que había hecho. Sino en lo que ya no podía seguir fingiendo. Dormí profundamente. A la mañana siguiente, mi esposo me encontró preparando café. Dijo que había regresado tarde, que la cena fue larga. Me preguntó cómo estuvo mi noche. Le dije que tranquila, no mentí. Tranquila fue. Lo que no le dije, lo que jamás le diría, es que esa tranquilidad no venía de su presencia, sino de su ausencia y de algo más. Algo que ya era parte de mí. Aunque no supiera todavía cómo iba a sostenerlo, nunca había sentido el paso de los días con tanta lentitud, y al mismo tiempo, con tanto peso. Cada mañana parecía más larga que la anterior, cada gesto cotidiano más cargado de significado. El café ya no era solo café, era el instante en que evitábamos mirarnos. El almuerzo ya no era solo comida, era la excusa para movernos en la misma casa sin tocarnos, sin hablarnos más de lo necesario, y sin embargo, todo estaba dicho. Después de aquel beso en la sala, ninguno de los dos mencionó nada. Ni una palabra, ni una alusión. Pero el aire entre nosotros cambió. Se volvió más espeso, más denso. Como si la casa entera supiera que estábamos sosteniendo algo que no podía durar mucho más sin romperse. Mi esposo parecía ajeno. Hotel. Beth no quería ver. Pasaba más tiempo fuera, trabajando, ocupándose de asuntos que antes delegaba. Cuando estaba en casa, hablaba del clima, de las noticias, de cualquier cosa menos de mí.
Y yo, lejos de extrañar sus palabras, agradecía cada silencio. Porque en esos silencios podía seguir alimentando la ilusión de que nadie sospechaba nada. De que todavía tenía algo de control. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, salí a caminar. Tomé un camino distinto al habitual, sin rumbo. Claro. Pasé por un parque donde solíamos ir cuando recién nos habíamos casado. Me senté en una banca, observé los árboles, los niños jugando, los perros corriendo de un lado a otro. Me sentí fuera de lugar. Como si mi cuerpo perteneciera a otra escena, a otro tiempo. Recordé cuando mi esposo y yo paseábamos de la mano por ese mismo parque. Cuando nos sentábamos a comer helado, cuando planeábamos vacaciones que a veces ni siquiera cumplíamos. Recordé cómo solía mirarme, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Y me pregunté cuándo fue la última vez que me miró así. La respuesta no llegó. Y en su lugar, una punzada amarga. Porque ahora, el único que me miraba con esa intensidad era él. El que no debía. El que no podía. Volví a casa con el sol ya cayendo. Él estaba en la cocina, lavando platos. Me saludó con una leve inclinación de cabeza. No dijo nada más. Pero cuando pasé junto a él para tomar un vaso de agua, nuestras manos se rozaron. Apenas. Un instant. Pero lo suficiente para que ambos detuviéramos el aliento. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. Cenamos todos juntos, los tres. Una mesa perfectamente ordenada, platos bien servidos, conversación mínima. Mi esposo preguntó por cosas triviales, él respondió con cortesía, y yo asentía. Servía más pan. Sonreía cuando debía, pero por dentro, era otra la escena que se representaba. Cada palabra, cada mirada evitada, cada silencio, formaba parte de una obra secreta que solo dos de los presentes conocían. Y yo no sabía cuánto más podría sostener esa doble vida sin colapsar. Al terminar la cena, mi esposo se excusó, tenía que revisar unos documentos en su estudio. Se retiró con su taza de café. Nos dejó solos. Él y yo recogimos la mesa sin mirarnos. Lavábamos los platos como si cada uno sostuviera una bomba. No hablábamos. Pero todo en nuestros cuerpos gritaba. Cuando terminamos, él dijo que saldría un momento a caminar. Yo asentí. Lo vi ponerse la chaqueta y salir por la puerta del patio. Me quedé de pie, junto al fregadero, mirando la espuma en el fondo del lavaplatos. Sentía un nudo en el estómago. Una mezcla de deseo, culpa, frustración. No sabía si salir tras él, si encerrarme en mi habitación, si fingir que todo estaba bien. Fui a la sala. Me senté en el sofá. Respire hondo. Cerré los ojos, escuché la puerta abrirse. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez 20 minutos. Tal vez una hora. Pero cuando abrí los ojos, él estaba allí, parado frente a mí. No dijo nada, tampoco. Nos quedamos así, mirándonos, en silencio, como si cada palabra sobrara, como si cualquier intento de explicación se derrumbara antes de empezar. Me puse de pie, dimos un paso el uno hacia el otro, y entonces, por tercera vez, nos acercamos. Eso pasó. No hubo resistencia. No hubo vacilación. Solo un impulso que nos llevó directo al borde, y fue entonces cuando escuchamos un ruido. La puerta del estudio se abrió. La voz de mi esposo, llamando por mi nombre, nos cortó el aire. Nos separamos de golpe. Corrí a la cocina. Tomé una botella de agua. Él fue hacia el corredor, como si hubiera estado por salir a caminar otra vez. Mi esposo entró. Me preguntó si había visto su celular. Dije que no. Él revisó la mesa. Lo encontró junto al salero. Murmuró algo y se fue. Yo me quedé de pie, inmóvil, con el corazón latiendo en los oídos. Habíamos estado a segundos de ser descubiertos y, sin embargo, no sentí alivio, sentí otra cosa, la certeza de que ya no podíamos detenernos. Aunque el mundo se viniera abajo. Aunque todo lo que conocía se hiciera pedazos, ya no había vuelta atrás. Y lo sabíamos los dos. A la mañana siguiente, todo se sentía más denso. El aire en la casa tenía una textura distinta, como si hubiera sido cortado por algo invisible durante la noche. Mi esposo, ajeno a todo, desayunó en silencio, revisando correos en su teléfono mientras sorbía su café. Yo apenas pude probar bocado. Sentía la garganta cerrada, los dedos entumecidos, como si el cuerpo se negara a seguir fingiendo. Él no bajó hasta después de que mi esposo se fue. Se presentó en la cocina sin decir una palabra, se sirvió un vaso de agua y se apoyó contra la encimera. Nos miramos por un segundo. No fue una mirada de deseo. Fue una mirada de reconocimiento. De agotamiento, porque ya no se trataba de evitar el momento.
Ya lo habíamos traspasado. Y ahora, el verdadero peso era sostener la consecuencia. Mantener esa cuerda tensa entre lo que habíamos hecho y lo que todavía estaba por suceder. Ese día, él se fue temprano. Dijo que iba a pasarla tarde en casa de unos amigos. Me alegró saber que estaría lejos, aunque solo fuera por unas horas. Necesitaba pensar sin tener su sombra caminando por el pasillo. Pasé la tarde arreglando cajones. Limpié armarios. Tiré cosas que guardaba desde hacía años. Fotos dobladas, cartas sin remitente, incluso una caja de recuerdos que en otro tiempo me había parecido importante. Me descubrí lanzando cosas al tacho como si con eso pudiera vaciar también lo que sentía. Pero el corazón no se limpia con cloro ni con bolsas negras. Al anochecer, mi esposo me llamó para avisar que tenía una reunión fuera de la ciudad y que volvería al día siguiente. Dijo que no me esperara. Me deseó buenas noches con un tono distante, como quien se despide de una colega, no de una esposa. Colgué sin decir mucho. Me quedé mirando el teléfono como si esperara que alguien más llamara. Pero no sonó. La casa, por primera vez en semanas, quedó en completo silencio. Ni mi esposo, ni él. Solo yo y las paredes. Me senté en el sofá. Encendí una lámpara. El reloj marcaba las 8. Afuera, la calle apenas murmuraba algún coche esporádico. Respire hondo. Mi quite los zapatos. Apoyé la cabeza en el respaldo. Una hora después, la puerta sonó. No fue un golpe. Ni siquiera un timbrazo. Fue el sonido de una llave girando. Entró sin avisar. Con paso lento. Me miró. Cerró la puerta detrás. Y sin decir una palabra, se sentó a mi lado. No hablamos. No hacía falta. Estábamos exhaustos de evitar lo inevitable. Exhaustos de frenar, de medir, de esperar el momento correcto. Nos miramos largo rato. Yo no sentía culpa. Sentía alivio. Porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Porque ya no tenía que ocultar que lo deseaba cerca, aunque no supiera cómo explicar lo que sentía. Esa noche fue distinta. Pasamos la noche juntos, pero no fue una noche de impulso ni de vértigo. Fue una noche de entrega silenciosa, de aceptación, de abandono de todo lo que alguna vez creí tener claro. Fue como si por fin pudiéramos detener el tiempo, aunque fuera por unas horas, y simplemente existir. Sin nombres. Sin lazos. Sin reglas. A la mañana siguiente, despertamos temprano. No hubo palabras dulces. No hubo promesas. Solo una mirada compartida que decía lo suficiente. Él se vistió en silencio. Se despidió con un leve movimiento de cabeza. Se fue sin volver la vista atrás. Me quedé sola en la habitación. El sol entraba por las rendijas de las cortinas. La sábana aún conservaba el calor de su cuerpo. Me senté al borde de la cama. Toqué mi cuello, recordando el pañuelo de seda guardado en el cajón. No quis ponérmelo. No esa mañana. Fui a la cocina. Puse la pava al fuego. Prepare café. Me senté a esperar que algo pasara, pero no pasó nada. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. Nadie sospechaba, y eso, lejos de tranquilizarme, me hizo temblar, porque lo habíamos cruzado todo. Y sin embargo, afuera, el mundo seguía igual, como si nada, como si yo siguiera siendo la misma. Aquel día, por más que lo intentara, no pude seguir con mi vida como si nada hubiera ocurrido. El reloj avanzaba con la parsimonia de los domingos lentos, pero era martes. Una parte de mí deseaba con todas sus fuerzas que el mundo se detuviera, que me permitiera procesar todo lo que había vivido, mientras la otra solo quería actuar. Como si nada hubiera pasado, como si aún fuera posible deshacer lo hecho. Pero no lo era. Él no volvió esa mañana. No bajó a desayunar, no se cruzó conmigo en los pasillos. El silencio que reinaba no era el de siempre, era un silencio que dolía. Uno que hablaba más que cualquier palabra. Imaginé que habría salido temprano para evitar verme, o quizá para evitarse a sí mismo. Pensé en tocar la puerta de su habitación. Preguntar si estaba bien. Pero no me moví. Durante horas me aferré a la rutina. Lavé la ropa, planché prendas que no necesitaban ser planchadas, limpié rincones del baño que nunca mirábamos. Busqué que el cuerpo se ocupara de lo que la mente no podía sostener. Pero cada vez que me detenía, su rostro volvía a mí. Su voz baja, su forma de mirarme como si hubiera entendido algo que ni yo sabía. La tarde cayó sin previo aviso. Cuando me di cuenta, ya estaba oscureciendo y el cielo comenzaba a teñirse de ese azul sucio que anuncia la noche. Me senté en el comedor con una taza de té, intentando no pensar. Pero el sonido de la puerta me sobresaltó. Era mi esposo, había vuelto antes de lo previsto.
Entró con paso firme, dejando las llaves sobre la mesa, la chaqueta colgada del brazo. Me saludó con un gesto seco, de esos que solía hacer cuando llegaba cansado. Le ofrecí algo caliente, pero me dijo que ya había comido. Subió directamente a la habitación sin hacer más preguntas. Su manera de comportarse era extrañamente distante, incluso para él. Subí más tarde. Él ya estaba acostado, con la televisión encendida. No me habló. No me miró. Me limité a cepillarme el cabello frente al espejo, intentando adivinar si su silencio era el habitual o si había algo nuevo en él. Algo distinto. Dormimos espalda con espalda. A la mañana siguiente, ya no estaba en la cama cuando me desperté. La casa estaba en calma, como si todo el peso se hubiera concentrado en mis hombros. Bajé y lo encontré en la cocina, revisando unos papeles. Me miró sin sorpresa. Dijo que iba a pasar el día fuera, que no sabía a qué hora volvería. Su voz era plana, como si estuviera leyendo un guión. Asentí sin decir nada. Después de que se fue, él bajó. No llevaba expresión. Su rostro era una superficie lisa, impenetrable. Nos cruzamos en el pasillo. Nos miramos brevemente. Y aunque no hubo palabras, algo se quebró en el aire entre nosotros. Un lazo invisible se tensó, como si ambos supiéramos que esa cuerda no iba a sostener mucho más. Pasó de largo. Se fue. Por la puerta trasera. No regresó esa noche, tampoco al día siguiente. En su habitación, sus cosas seguían allí. Su maleta, su chaqueta colgada, el cargador enchufado en la pared. Pero él no. Era como si se hubiera disuelto. Durante esos 2 días, viví como en suspensión. Mi esposo actuaba con una normalidad exagerada. Se mostraba más presente de lo habitual, hacía comentarios sobre noticias, preguntaba por detalles triviales. Pero en su mirada había algo nuevo. Algo que yo no terminaba de identificar. No me presionaba, no investigaba, no señalaba nada. Pero me observaba con atención. Demasiada. El tercer día, regresó, apareció en la puerta, entrada la tarde. Tenía ojeras, la barba más crecida, los hombros más caídos. Entró con paso lento. No traía equipaje ni explicaciones. Solo una presencia muda que hablaba por sí sola. No le pregunté dónde había estado. Él tampoco me dijo. Caminó hasta su habitación. Cerró la puerta. Yo me quedé sola en la sala, con una sensación en el pecho que era mezcla de alivio y angustia. Como si una parte de mí se tranquilizara al saber que no había desaparecido del todo, pero la otra lamentara que hubiera vuelto. Durante la cena, no bajó. Mi esposo tampoco preguntó por él. Pero noté que me observaba más de lo normal. Que sus silencios eran más largos. Que sus ojos se quedaban un segundo más de la cuenta en mi rostro. Como si ya supiera. Esa noche, cuando subimos a acostarnos, me detuve frente al espejo. Me miré con detenimiento. Había en mí una expresión que no reconocía. No era tristeza. Tampoco arrepentimiento. Era otra cosa. Algo parecido al vacío. Mi esposo me observó. Desde la cama. Dijo mi nombre. Su voz era seca, pero no violenta. Yo no respondí de inmediato. Me giré lentamente. Lo vi sentado, los brazos cruzados sobre el pecho. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no asintió. Se recostó. Apagó la lámpara. Yo permanecí de pie varios segundos más, antes de acostarme a su lado. Esa noche no dormí y supe, con toda la claridad del mundo, que lo peor aún no había llegado. Pero venía en camino. El amanecer trajo consigo una claridad incómoda. No por el sol que se filtraba entre las cortinas, sino por esa otra claridad que se instala en el pecho cuando ya no se puede huir. Cuando una parte de ti acepta que las decisiones que tomaste ya no te pertenecen, porque han comenzado a hablar por sí solas. Él bajó temprano. Estaba más pálido, más flaco. Se notaba en los pómulos, en la sombra debajo de sus ojos. Nos cruzamos en la cocina. Fue un segundo apenas. Un saludo murmurado. Pero en su mirada había algo nuevo, una mezcla de culpa, tristeza y, sobre todo, determinación. Como si por fin hubiera comprendido algo que llevaba días queriendo nombrar. No. Desayunó. Salió sin explicar nada. Yo me quedé frente a la mesa, con el café enfriándose en la taza, el estómago apretado y una sensación extraña de que se estaba despidiendo. No con palabras, ni con gestos. Con la forma en que caminaba. Con la pausa en la que me sostuvo. La mirada antes de salir. El día fue un desierto. No hablé con nadie. No respondí mensajes. Me limité a caminar por la casa, a tocar objetos sin sentido, como si quisiera recordarme que aún estaba viva. Las fotos, las cortinas, las plantas.
Del patio, todo me hablaba de una vida que ya no reconocía como mía. Una vida que, sin saber cómo, se había partido en dos. A media tarde, escuché el auto de mi esposo llegando. Mi sobresalto. No por él, sino porque, por primera vez en semanas, sentí que algo estaba a punto de estallar. Y no sabía de dónde. Vendría, entró en silencio. Llevaba una carpeta en la mano. Me saludó con un leve gesto y se encerró en su estudio. No fue hasta una hora después que subió. Yo estaba en la habitación, organizando ropa en el armario, fingiendo que tenía algo que hacer. Él se paró en la puerta. Me observó unos segundos, me preguntó si tenía algo que decirle. Esa frase, así de simple, me perforó. Negué con la cabeza. No podía hablar. Entonces dijo que había algo raro en la casa. Que lo notaba desde hacía tiempo. Que yo estaba diferente. Que él también lo estaba, y luego agregó que si había algo que yo quisiera compartir, ahora era el momento. No. Lo dijo con enojo. No levantó la voz. Lo dijo con una calma tan precisa que dolía más que cualquier grito. Le respondí que estaba cansada. Que no sabía lo que sentía últimamente. Que necesitaba tiempo. Que no había nada concreto que confesar. Él asintió, dijo que lo entendía, y se fue. Yo me senté en la cama. Me tapé el rostro con las manos. Y lloré. No por culpa. No por vergüenza. Sino por esa sensación de estar atrapada entre dos orillas. Por haber llegado a un punto desde el cual ya no podía avanzar ni retroceder sin hacer daño. Al anochecer. Él regresó, no lo esperaba. Creí que se quedaría fuera, que mantendría la distancia. Pero apareció en la puerta, como si el tiempo no hubiera pasado. Llevaba un suéter viejo, el mismo que usaba de adolescente. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión neutra. Me dijo que quería hablar. Que necesitaba decirme algo. Nos sentamos en el patio trasero. El aire era fresco, casi frío. Se escuchaban los insectos y el sonido lejano de un perro ladrando en otra calle. Él me dijo que no podía seguir. Que se había ilusionado. Que me había visto como alguien que quizás necesitaba lo mismo que él, una grieta por donde escaparse de la vida. Pero que eso no bastaba. Que lo nuestro no tenía dónde sostenerse. Que era hermoso, sí, pero frágil. Dolorosamente fragile. Yo. No supe qué contestar. Solo lo miré. Entonces me dijo que se iría, que tenía una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Que la había estado considerando desde antes, pero que ahora lo tenía claro. Dijo que no me culpaba. Que no se culpaba. A sí mismo. Que, sencillamente, no podía seguir rompiéndose desde adentro cada vez que me veía compartiendo el desayuno con mi esposo. Que no podía seguir respirando entre lo permitido y lo prohibido. Quise decirle que no se fuera, pero no lo hice, porque en el fondo, sabía que tenía razón. Se levantó. Me miró por última vez. Me acarició la mejilla con la yema de los dedos, y se fue. Me quedé en el patio, bajo un cielo sin luna, con los sonidos nocturnos como única compañía. No lloré, solo sentí como una parte de mí se deshacía en silencio. Al día siguiente, él ya no estaba, su habitación, vacía, su ropa, doblada, su taza favorita, limpia y guardada en el estante, todo en orden, todo como si nunca hubiera pasado nada, y sin embargo, yo lo sentía en cada rincón, porque cuando alguien se va con partes tuyas en el alma, el vacío no se mide por la ausencia física, sino por lo que se llevó sin pedir permiso. El día que siguió fue uno de esos que parecen suspendidos en él. Tiempo, donde el aire pesa más de lo habitual y el sonido de los relojes parece resonar con una insistencia dolorosa. Desperté temprano, pero no me levanté enseguida. Me quedé acostada, mirando el techo, con los dedos entrelazados sobre el abdomen y el corazón en pausa. Sabía que era el final. No porque alguien me lo hubiera dicho. No porque algo en particular hubiera ocurrido. Lo sabía por dentro, como se saben las cosas cuando ya no queda nada más por sostener. La habitación estaba en silencio. Mi esposo no estaba. Había salido antes del amanecer, según la nota que dejó sobre la mesita. Algo sobre una reunión urgente, una firma importante. No me sorprendió. Su forma de evitarme había adquirido un estilo casi elegante, como si se sintiera mejor manteniendo la distancia en nombre del deber. Bajé a la cocina. Preparé café como siempre. El mismo café, la misma taza, los mismos movimientos. Pero nada era igual. La ausencia de él, de su presencia tangible, de sus pasos por el pasillo, de su voz baja en las mañanas, era más fuerte que cualquier palabra dicha o retenida. Miré hacia la puerta trasera. La misma por la que tantas veces lo vi salir o entrar, en silencio. Por donde el mundo comenzaba a dividirse sin que yo pudiera frenarlo. Me acerqué y abrí.
El jardín estaba tranquilo. Los árboles apenas se mecían con el viento. El cielo era de un gris translúcido, sin intención de lluvia. Me senté en el escalón de cemento. Cerré los ojos. Respiré hondo, recordé el primer masaje. Su tacto tembloroso, la manera en que mis músculos cedieron no solo al alivio físico, sino al anhelo que llevaba tanto tiempo oculto. Recordé los días que siguieron, cada gesto pequeño, cada cruce de mirada que decía más que todos los años de matrimonio. Recordé los besos, el silencio compartido, las noches donde el mundo se desdibujaba y solo quedábamos nosotros, pero también recordé el vacío. El que vino después. El que se quedó cuando él se fue. Me levanté con lentitud. Entré a la casa. Recorrí el pasillo. Me detuve frente a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad. La habitación estaba vacía, pero limpia. Sus cosas ya no estaban. El armario, cerrado. La cama, hecha. Solo quedaba una hoja doblada sobre la mesa de noche. Era una nota. Breve. Escrita con su caligrafía firme, sin adornos. Gracias por devolverme. Algo que había olvidado que podía sentir. Me voy con eso. No te culpes. Solo vive. No lloré. Me senté en el borde de la cama. Leí la nota una segunda vez. Luego una tercera. Finalmente, la guardé en el bolsillo de mi bata. Ese día, mi esposo regresó antes de lo habitual. Lo vi entrar por la puerta principal, dejar sus cosas con una parsimonia estudiada, colgar la chaqueta en el perchero sin decir palabra. Me miró al pasar. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Había algo diferente en sus ojos. No rabia. No sospecha. Era otra cosa. Algo parecido a la resignación. A una pregunta sin respuesta. Durante la cena, apenas hablamos. Yo serví la comida, él comió despacio. Masticaba como si sus pensamientos fueran más pesados que el plato frente a él. En un momento, levantó la vista y dijo que últimamente yo parecía ausente. Que ya no sabía si estaba ahí, o si solo ocupaba un espacio. Le respondí que a veces, ni yo lo sabía. No dijo más. Terminamos de cenar en silencio. Lavé los platos con movimientos automáticos, cuidando que nada se quebrara, ni el cristal, ni el hilo de equilibrio que aún sostenía nuestra rutina. Al subir, encontré la habitación en penumbra. Mi esposo estaba sentado al borde de la cama, mirando una foto vieja que tenía entre las manos. Una de nosotros, en una playa, años atrás. Me acerqué sin hablar. Me senté a su lado, me preguntó si yo era feliz. No supe qué decirle. Solo. Bajé la mirada, entonces dijo que no necesitaba explicaciones. Que él también había sentido el derrumbe desde hacía tiempo. Que lo había negado, sí, pero que la verdad se instala de a poco, como una grieta que empieza invisible y termina partiendo todo. Agregó que, si yo tenía algo que contarle, podía hacerlo. Que no me juzgaría, pero no le conté nada, no por cobardía, sino porque entendí que lo que habíamos vivido, él y yo, mi esposo y yo, no necesitaba palabras. La historia ya se había contado sola. En los silencios. En los cambios. En la manera en que dejamos de tocarnos. De mirarnos. De preguntarnos por dentro si el otro aún estaba allí. Dormimos cada uno en su orilla de la cama. Sin abrazos. Sin reproches. A la mañana siguiente, él me informó que se iría por unos días. Que necesitaba pensar. Ordenarse. Que me avisaría. No le pregunté a dónde. Solo asentí. Cuando se fue, quedé sola otra vez. Pero esta vez, el silencio no me dolió. Fui a la habitación de huéspedes. Abrí la ventana. Dejé que el aire entrara. Y mientras lo hacía, supe que no había regreso. No a lo de antes. No a esa versión de mí que vivía sin tocarse el alma. Supe que el precio de sentir era alto. Pero que no sentir era aún más caro. Volví a la cocina. Preparé café, y por primera vez en mucho tiempo, me lo tomé sin prisa. En paz, no con felicidad, pero sí con la certeza de que, aunque mi vida ya no era la misma, al menos ahora era mía. Adiós.